¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Domínguez Vergara, voy a ser su docente a cargo del curso de Psicopatología 1. En este curso vas a aprender diferentes teorías y prácticas acerca de las diferentes alteraciones psicológicas que se encuentran en nuestro manual clínico y diagnóstico de DSM-5. Asimismo podrás aprender muchos métodos de cómo identificar estas alteraciones psicológicas en niños y adolescentes. Yo voy a intentar guiarte y orientarte en este camino al aprendizaje acerca de los conocimientos del curso y esperemos tener una buena dinámica. Así como que tú también podrás adaptarte a esta nueva modalidad de entorno virtual y poder mejorar tus conocimientos en lo que es psicología y la carrera en sí. Así que te doy la bienvenida y esperemos que el curso sea de tu satisfacción. En esta primera sesión, chicos, vamos a tratar acerca de los orígenes e historias de psicopatología, conceptos y definiciones. La psicopatología clínica debe ser una disciplina práctica y aplicada apoyada a los conocimientos de psicopatología general, para poner sus teorías e investigaciones al servicio del paciente. Los orígenes de la psicopatología y la psicología científica son comunes y se iniciaron gracias a figuras como Wundt, Kraepelin y Pavlov. Ambas disciplinas iniciaron su andadura en los mismos laboratorios, pero siguieron sus caminos diferentes muy pronto. La psicopatología no encontró en la psicología recursos descriptivos ni explicativos suficientes del comportamiento normal, así que los buscó en otras fuentes. A partir de los datos descritos, vamos a hacer una aproximación histórica sobre el desarrollo evolutivo de la psicopatología. En primera instancia, el pensamiento primitivo. Nos disponemos de dos fuentes históricas fiables que nos van a permitir saber cuál es el pensamiento respecto a las conductas anormales en las culturas prehistóricas. Lo poco que se conoce sobre ello proviene de dos fuentes. Primero, las conjeturas sobre algunos hallazgos arqueológicos, en especial cráneos que parecen haber sido sometidos a algún tipo de trepanación. Y segundo, las observaciones de sociedades aisladas que suponen haber vivido en condiciones parecidas al Paleolítico y Neolítico. No queda muy claro la significación de las trepanaciones. La mayoría de los autores acepta una interpretación en el sentido de localización intuitiva en el cerebro y otros lo asumen o lo asocian a prácticas mágico-religiosas. Estas estaban relacionadas tanto a lo que es la curación como con ritos funerarios. Para otras personas la interpretación sería mucho más sencilla, reducir la presión intracraneal que producen hematomas de las heridas de la cabeza. La explicación que el hombre primitivo pudo dar al trastorno de conducta mental era asociada netamente a un tipo de sociedad donde manejaban una concepción mágica. Cuando una persona en sí, quien tiene una idea de ser maléfico o ha tomado una posesión y controla su mente, se denomina demonología y tiene una connotación francamente negativa. Pero la concepción mágica no siempre es demonológica. En ocasiones posee connotaciones positivas para la sociedad donde se desarrolla, como es el caso de los desórdenes sagrados o chamanismo, donde el trastorno de conducta mental es un instrumento de connotación de divinidad y espíritu. Culturas preclásicas. En las culturas preclásicas ya se observa una individualización de las alteraciones de conducta en la medida de que éstas se separan del resto de enfermedades. Tanto civilizaciones del creciente fértil como la judíaca y las del Valle del Nilo nos hablan específicamente del concepto de locura, como un tipo diferenciado de enfermedad que define las conductas anómalas. La interpretación que se hace de estos fenómenos mentales corresponden al pensamiento mágico. La responsabilidad del diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades es asumida por un sacerdote, que se convierte así en una extraña mezcla de psicólogo y mago, y se encarga de la detección de la locura, y que es el depositario de las técnicas utilizadas para controlar. Mundo clásico, antigüedad greco-romana. De manera simbólica y por lo que afecta a la psicopatología en este periodo, se puede situar entre el siglo V, en el que entra en escena la figura de Hipócrates. Existe total coincidencia general en considerar que la psicopatología como ciencia nace, al menos de forma intuitiva, en el contexto del mundo clásico griego, concretamente de lo que se ha llamado el siglo de oro helénico.
Este alumbramiento científico se ha identificado con la somatogénesis, ¿no? Que se entiende como aquella tendencia que dentro de la psicopatología tiende a considerar los trastornos de conducta como enfermedades provocadas de un organismo por alguna alteración de este mismo organismo. En realidad, Hipócrates y la escuela hipocrática no tuvieron interés especial en la conducta normal. Su gran aportación fue la de cuestionar la creencia de los dioses fueran causantes de la enfermedad y defender la causación natural de esta. Para Hipócrates, los trastornos de conducta han de ser considerados en la misma categoría que el resto de las enfermedades, ¿no? Y por lo tanto se ha de buscar para ellos las mismas causas naturales. De acuerdo a la teoría hipocrática, la salud se asienta en el equilibrio de los 4 tipos de humores: la sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que forman la naturaleza humana, o aún mejor, ¿no? En el equilibrio de las cualidades que acompañan y caracterizan lo que es caliente, frío, seco y húmedo. La discrasis o enfermedad es la ruptura del equilibrio moral, ¿no? Y la curación vendrá por el camino de conseguir la homeostasis, ¿no? Y su restablecimiento. Esta explicación aparentemente tan simple llegó a alcanzar una complejidad enorme, ¿no? Y de hecho provocó la aparición temprana también de diversas escuelas, ¿no? Muchos de ellos fueron la dogmática, la de metódica, ¿no? La empírica, la neumática y ecléctica, ¿no? Que interpretaban y practicaban de manera diferente las ideas expuestas también por Hipócrates. De esta manera, las aportaciones de Hipócrates mediante la teoría de los humores hicieron reflexión en la conducta normal, que se concretizaba principalmente en el reconocimiento del cerebro como el órgano en el que reside la actividad intelectual y cuya patología causa los desórdenes mentales. Por último, ¿no? Se considera que la escuela hipocrática estableció la primera clasificación de los trastornos mentales. Esta clasificación establecía 4 categorías generales, ¿no? Manía, melancolía, frenitis y letargia. Cada uno de los desórdenes específicos quedaban incluidos dentro de una de estas categorías diagnósticas. Edad Media. Habitualmente se ha considerado el largo del milenio que ocupa la Edad Media como el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Esto es muy matizable si se hace el esfuerzo de comprender cuáles fueron las condiciones en que se tuvo que desarrollar la vida durante este periodo. En medio de un mundo rodeado de miseria y necesidad, donde el contraste entre la enfermedad y la salud era más señalado, existía un sentimiento generalizado de miedo, no tanto en la propia fragilidad de la existencia física como un Dios todopoderoso, que podía aparecer en cualquier momento en forma de un juicio final que destruiría el mundo. En ese contexto, ¿no? Las ideas religiosas nuevamente retornan, ¿no? Y se reprime lo que es la investigación científica. La idea de Dios impregnaba en cada átomo de la vida medieval y la gente pronto llegó a tolerar los constantes dolores y privaciones de su vida. En consecuencia, los límites entre lo sagrado y lo profano estaban diluidos, todo formaba un conglomerado que tenía a Dios como centro. En términos generales, la explicación de la enfermedad mental fue asumida desde un principio por la religión cristiana. Por un lado, existía la fuerte impregnación de la religión en todos los órdenes de la vida que hacía imprescindible para el pueblo que esta misma religión explicara fenómenos tan inexplicables como los de la conducta normal. Y por otro lado, existe la influencia de la religión judaica, ¿no? Sobre la cristiana, con la asunción de la locura como castigo de Dios y el subsiguiente sentimiento de culpa también. Y por último, la influencia de la filosofía platónica, ¿no? Sobre el pensamiento cristiano, que se traduce en la adopción de un dualismo que consideraba y que se transformaba como enfermedades del cuerpo. Lo eran el alma y por lo tanto algo competía también con Dios y sus representantes sobre la tierra y la iglesia. Del siglo XV al siglo XVIII. Auge de la demonología y reacción posterior. Si hubiera que definir la actitud frente a la enfermedad mental en el periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII, habría que hablar de lo que existe entre la racionalidad y la superstición. La caza de brujas alcanza su máxima extensión en Europa entre los años de 1486 y aproximadamente 1700, en el que las ideas de ilustración se han impuesto lo suficiente como para cuestionar la misma Inquisición. Paradójicamente y contradiciendo en cierta medida la leyenda negra, en España la Inquisición mantuvo en ocasiones una actitud de extrema prudencia y existen documentos en los que los mismos inquisidores insisten en la necesidad de diferenciar entre los auténticos fenómenos de brujería y la insanía o locura, para lo que se le pide la opinión de expertos médicos. Así pues, la inmensa mayoría de insanos durante esta época fueron tratados por médicos y considerados como enfermos. Los médicos, aún siendo fielmente a las teorías de los humores, los mezclaban frecuentemente
con creencias populares, ¿no? Observaciones astrológicas y demás caterva de creencias extrañas. Por fin en el siglo XVI aparecen voces que cuestionan la visión demonológica. Entre ellos, Juan Luis Vives, ¿no? Considerado como uno de los antecesores de la psiquiatría. Él planteó en sí el encierro de los locos desde un punto de vista terapéutico. Por otra parte, Johann Weyer, ¿no? Se le consideró el padre de la psicopatología moderna en su ataque directo a la demonología. Él asumía y condenaba la concepción mágica de la enfermedad mental y defendió acérrimamente el derecho y el deber de la medicina para intervenir en los casos en que existe acusación de brujería, con especial incidencia en aquellos en los que está implicada una mujer. Como médico se especializó en lo que hoy día llamamos las enfermedades mentales, ¿no? Caso absolutamente atípico en esa época, ¿no? Y realizó detalladas descripciones clínicas de esta. Al comenzar el siglo XVIII, el médico científico se estaba afianzando en la mayoría de las ciencias y en la conciencia colectiva, calando hondo en las ideas relativas de dignidad individual, ¿no? Las libertades del ciudadano y los derechos humanos. Son tres hechos más importantes en relación a la psicopatología durante esta centuria, ¿no? Un auge de observación clínica aplicada a los trastornos mentales, el cambio en la situación médico-legal, ¿no? De los enfermos, con el asentamiento de las tendencias a recluirlos en centros especialmente pensados para ellos, y finalmente también algunos intentos de reclasificación de estos trastornos o alteraciones. Primera gran reforma, final del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Dos hechos importantes destacan este periodo: la primera gran reforma asistencial y el abandono definitivo del modelo hipocrático, transformando en un estudio científico de la conducta normal y organizándolo en escuelas. En primera instancia, el tratamiento moral no es causal que dos de los tres países que a finales del siglo XVIII iniciaron el primer gran cambio asistencial en la historia de la psicopatología hubieran pasado por la experiencia de revoluciones burguesas que levantaban la bandera de la mentalidad liberal frente al absolutismo monárquico. En esta mentalidad se encontraban los planteamientos respecto a los derechos del hombre y del ciudadano, que necesariamente tuvieron que influir en el trato del alienado. A finales del siglo XVIII se inicia el primer cambio asistencial, conocido como el nombre de tratamiento moral. Este constituye la primera gran revolución en el campo de la salud mental, ¿no? Se inició con una campaña de sensibilización de las mentes más abiertas de la intelectualidad europea respecto a las condiciones inhumanas en aquel momento que reinaban en los asilos. Esta mentalidad se expresó en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente, aunque también en otros países, ¿no? Como en Italia, en forma de sentimiento de culpa frente a las torturas y encarcelamientos que se sometían a los alienados. Fue Pinel, ¿no? Quien mejor sistematizó estas ideas y se convirtió en sí en director del asilo de Bicêtre, ¿no? Y se propone aplicar en ella los principios que anteriormente se expusieron. Para ello se necesitaba cambiar las condiciones mismas del hospital y se solicitó permiso de la Comuna de París para que se le permitiera acabar con los métodos extremos, ¿no? Y en esencia también liberar a los enfermos de los encierros carcelarios. Con reticencias el permiso le fue concedido y el éxito parece que fue inmediato, ¿no? Puesto que a los pocos años bastantes enfermos también pudieron abandonar el hospital y reintegrarse también en su vida anterior. El tratamiento moral se fundamenta en el propio sentido común de los tres principios básicos, que eran el hablar con amabilidad al enfermo, ¿no? El compadecerse de él y también de darle esperanza. Ello era incompatible con en un contexto hospitalario, ¿no? En el que las medidas eran de extrema fuerza en la práctica habitual, ¿no? Luego se hacían imprescindibles una cierta de modificación de institucionalizar lo que es el asilo, ¿no? Aunque esto no significa que se renunciara totalmente a las antiguas formas. En general, el tratamiento de la moral había fracasado al cabo de pocos decenios, ¿no? La misma sociedad no llegó a aceptar nunca todas estas ideas, ¿no? O formas de pensar, pero sobre todo falló el propio método que se proponía, ¿no? Hacer que se entrara en razón al hombre. No desde la perspectiva de la comprensión de la misma enfermedad, ¿no? Sino desde una perspectiva de los valores del médico. La gran crítica que se ha realizado a Pinel, que fue el máximo exponente de esta corriente, ha sido el que al mismo tiempo que medicalizaba la locura, sacaba también las manos de la religión, ¿no? Lo convertía en médico, en un nuevo Dios para curar lo que es el enfermo mental. Dios a quien tenía que confiarse sin reservas y hacer de él su ideal, ¿no? Se intentaba modificar la conducta normal sin intentar comprenderla en realidad. Por eso es que llegó a fracasar esta forma de tratamiento. Nueva clínica.
En ese contexto se aplican por primera vez en la clínica unos métodos de trabajo en algo semejantes a los actuales, ¿no? La actitud de los clínicos frente a la enfermedad mental se empieza a fundamentar en los estudios descriptivos de esta época, ¿no? La recopilación de los casos clínicos y la observación cuidadosa del comportamiento y sintomatología también del enfermo. Con esta metodología era inevitable que las antiguas clasificaciones hipocráticas quedaran adecuadas, ¿no? Es el mismo Pinel quien realizó un intento reclasificatorio basado en las observaciones clínicas, donde se contaba 5 formas básicas de trastorno mental, ¿no? En el cual eran melancolía, ¿no? Manía con desilusiones, sin desilusiones, ¿no? Lo que era demencia, ¿no? Idiosía también, ¿no? Estas clasificaciones no son tan importantes en sí mismas, ¿no? Sino que constituyen el primero de una serie de intentos que se prolongarán durante los siguientes 200 años, ¿no? Fue así en sí donde ya aparecieron los primeros manuales de diagnóstico, ¿no? Como el DSM-4, ¿no? Y el CIE-10, en donde incluían dentro del capítulo 5 por ahora actualmente la clasificación actual de los trastornos mentales. De esta manera hacemos la conceptualización de lo que es psicopatología, ¿no? Según Ortiz Tallo, la psicopatología es la ciencia que estudia la etiología y las características de los trastornos psicológicos y tiene en sí como funcionalidades lo que es la descripción, el conocimiento del fenómeno psicopatológico y la explicación en sí de los factores que puedan predisponer y precipitar o mantener los comportamientos y dificultades mentales alteradas. Dentro de las guías de los manuales que podemos encontrar están el DSM-4, como se había explicado anteriormente, ¿no? En este manual vamos a poder identificar en sí los criterios diagnósticos para poder detectar un posible o una posible alteración mental. De esta manera, la funcionalidad del psicólogo clínico especialista en psicopatología va a tener la responsabilidad de poder realizar labores de explicación y descripción acerca de los trastornos que se evidencian en un paciente. De esta manera va a poder promocionar en sí lo que es un tratamiento, un plan en sí de intervención para poder mejorar la situación actual de la persona en sí quien tiene un padecimiento mental. Criterios de anormalidad en psicopatología. El profesional en sí tiene que saber detectar en sí los indicadores de anormalidad para algún tipo de alteración psicopatológica. Para esto, el profesional tiene que hacer uso de técnicas e instrumentos que puedan tener la intención de dar una aproximación a cierto estado de anormalidad. Para ello se utilizan ciertos criterios que son muy importantes para fines tanto de detección y de evaluación. Primero, el criterio biológico, ¿no? El criterio biológico va a ayudar mucho a que esta sintomatología psicopatológica se asocie directamente con algún tema relacionado con la biología de la persona. ¿Qué quiere decir eso, no? Un déficit disfuncional cerebral, un problema con la carga genética, alguna alteración orgánica, necesariamente se asocia con este tipo de criterio. Por otra parte, el criterio estadístico. Este se asocia necesariamente a que nos persigue directamente lo que es una curva normal. Si bien es cierto la tasa de prevalencia de personas sanas es bastante alta, existe un cierto grado menor de probabilidad de que alguna persona padezca algún tipo de alteración psicopatológica, lo cual lo incluye dentro de esta curva, ¿no? como un outlier o caso atípico. De esta manera se utiliza en sí o se mantiene una prevalencia de que una persona posee psicopatología en una menor proporción. Por otra parte, el criterio clínico. El criterio clínico está asociado necesariamente a la sintomatología y los signos que se evidencian en una persona. Si una paciente asiste a consulta y manifiesta en sí los síntomas que siente en ese momento, y a partir de una exploración psicológica se determinan si los signos, obedeciendo lo que es el criterio clínico. Por otra parte, el criterio social, que básicamente una situación anómala o anormal se rige bajo la infracción en sí de la obediencia a lo que determina el régimen social.
Es decir, ¿no? Si alguien tiene un comportamiento social totalmente fuera de lugar, se pone en sí a criterio de que está teniendo un comportamiento inadaptado y por ende no se ajusta a las normas sociales y éticas que maneja una sociedad como cultura. Por otra parte, el criterio de sufrimiento. A eso se refiere mucho al dolor subjetivo que pueda experimentar una persona. Es decir, si bien es cierto, aquí existe una manifestación de dolor, necesariamente va a ser un dolor psíquico, donde la persona evidencia psicológicamente un sufrimiento. Por último, ¿no? El criterio de inactividad. Una persona que sufre algún tipo de psicopatología necesariamente va a experimentar una alteración en lo que es su actividad cotidiana. Por ejemplo, en un caso de depresión, probablemente esta persona se aísle y deje de hacer actividades que normalmente hacía. De esta manera finalizamos la primera sesión. Esperemos que hayan quedado conformes con los conocimientos que hemos tocado el día de hoy. Estaremos conectándonos mediante la plataforma Colaborate para poder realizar la sesión de videoconferencia. Así que los esperamos la siguiente semana y estén pendientes de lo que se publique en su aula virtual. Hasta luego.